Muy buenas a todos, buenas tardes o buenos días de donde nos estén escuchando. Un placer darles una bienvenida nuevamente al podcast de la Core Medical. Hoy tenemos el honor de contar con dos grandes profesionales. Tenemos a la doctora Liz de González García. Ella es farmacéutica, oncóloga molecular y genetista. Y también al doctor George Oblitas, el director de la Unidad Oncológica Molecular Peruana. El doctor es médico, oncólogo molecular y genetista. Así que bueno, un honor tenerlos aquí. ¿Cómo están? Bueno, ante todo, Samantha, muchísimas gracias por la oportunidad. Importante hacer este podcast para poder hablar de la tecnología y la innovación en el tema de la oncología moderna. Y bueno, va a ser un espacio muy bueno para poder informar a nuestra comunidad sobre los avances en esta ciencia y qué mejor de interactuar también con Lisde, quien es la otra que trabaja conmigo, que desde el punto de vista farmacéutico, cómo ha llegado todo este tipo de innovación en diagnóstico y tratamiento y su punto de vista, y nosotros poder interactuar contigo sobre los nuevos avances. Entonces, muchísimas gracias Fantástico. por la oportunidad. No, no, más bien, Buenas buenas diga, tardes doctor. o buenos días, donde estén todos. Gracias por la invitación, Samantha. La verdad que es un placer poder hablar de lo que nos apasiona, como es la oncología, y entre ellas la oncología molecular y todo lo que esto conlleva. Y podemos ver que en oncología hay cambios muy seguidos últimamente y son muy favorables a favor de nuestros pacientes, que es lo importante. Y hemos visto que, bueno, que esto hay que estudiar, hay que actualizarnos, estemos donde estemos en cualquier parte del mundo, porque esto vino a quedarse para mejorar la salud de nuestros pacientes, ya que estamos buscando una cronificación de esa enfermedad. Exactamente. Fantástico. Bueno, un tema obviamente muy interesante y me encanta que cada uno de estos podcasts que estamos haciendo tocan temas diferentes en el espectro de todo lo que es el tratamiento oncológico, ¿no? Y en este sentido, pues el tema de la oncología molecular, la medicina de precisión, pues toca un rol tan importante. Entonces, doctor, vamos a empezar con usted. Cuéntenos un poco de usted, un poquito su background, de dónde vienes, tus estudios, cómo llegaste a, a- a este nivel que tienes ahora. Bueno, Samantha, gracias por la introducción. Yo soy el doctor George Oblitas Salca, soy médico internista, oncólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente hice oncología torácica, trabajé de la mano del doctor Rafael Rosell y luego hice oncología torácica en Valencia, España, y estudios de oncología molecular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de la mano del Centro de Estudios Sanitarios de Madrid. Y recientemente he terminado una maestría en genética médica y oncológica en la Universidad Católica de Murcia. Soy director de las unidades de oncología molecular tanto en Perú como en Bolivia y soy el director médico en ambas unidades y soy investigador para varios estudios fase 3 que se hacen acá en Lima, en Perú. Y bueno, tengo la oportunidad de ser oncólogo pionero en todo este tema molecular. Tengo muchísimos años trabajando con la empresa Caris Life Science como asesor externo en oncología molecular, dando pues todo este soporte a los médicos oncólogos para interpretar estos resultados, porque no es fácil ahora ya interpretar las pruebas no solamente de biomarcador, porque sabemos que existen no solamente la alteración molecular puntual, sino que existen conmutaciones que tienen un factor pronóstico y predictivo, y también las mutaciones duales de un oncogen. Entonces, todo esto hay que saber interpretarlo y poder traducirlo para ofrecer al paciente la mejor alternativa terapéutica, porque esto tiene impacto en supervivencia, en el control de enfermedad y en la calidad de vida de los pacientes. Eso Excelente, más o menos mi background. muy bien. Igualmente usted, doctora González, cuéntenos un poquito. González, yo soy González Linde, estudié en la Universidad Central de Venezuela. Luego tuve mi experiencia en el Hospital Oncológico Luis Racetti,
en el posgrado, tuve como oyente de medicina interna oncológica, luego quedé como profesora en la parte colaboradora para formar tanto a médicos, y di clases de farmacología en el posgrado de enfermería oncológica, también en la Universidad Central de Venezuela, en hospitalaria. La experiencia en el hospital, actualmente me vine a Perú con el doctor Yoro Britas, para poder ejercer y poder crecer lo más que pudiéramos y aprovechar el máster que lo habíamos acabado de terminar en el 2016. Estamos ejerciendo acá, aplicando todo lo que se puede hacer con todo lo que es plataforma, multiplataforma, tratando al paciente integralmente con todos los recursos que sean posibles. Aparte, soy asesora de la Unidad Oncológica Molecular de Bolivia y de la Unidad Oncológica Molecular Peruana. Estoy brindando algunas charlas a nivel nacional aquí en Perú, en distintos hospitales, en distintas clínicas, sobre farmacología oncológica. Mayormente los oncólogos me consultan para ver efectos secundarios o interacciones y mejorar esa parte que es muy importante, que tiene que ver con todo esto que vamos a hablar hoy. Fantástico, gracias. Entonces, un placer. Fantástico. Bueno, doctor George, vamos a empezar con usted. Aquí les tenemos algunas preguntas muy puntuales y muy precisas. ¿Cuáles son algunas de las últimas tecnologías y avances en el diagnóstico molecular que están impactando el tratamiento del cáncer? Bueno, bien interesante porque la oncología es una de las ciencias que ha venido con mayor innovación y tecnología en desarrollo en los últimos años. Han pasado más o menos 80 años desde el uso de las mostazas nitrogenadas en el tratamiento oncológico, ¿no? Hasta la actualidad, donde ya hablamos de terapias dirigidas. Y cuando hablamos de terapias dirigidas, vamos a hablar sobre los diferentes biomarcadores, que están presentes en los tumores y son los que liderizan la carcinogénesis. Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico molecular. ¿Y cómo se hace este diagnóstico? A través de diferentes técnicas. Tenemos las técnicas de secuenciación masivas del gen para conocer claramente la secuenciación del ADN y la secuenciación del ARN o transcriptoma, que me permite identificar estos biomarcadores que tienen valor pronóstico y valor predictivo hacia una terapia. ¿Con qué? Con la finalidad de poder ofrecerle al paciente un tratamiento personalizado. Y hablamos de medicina de precisión, debido a este diagnóstico en las alternativas, en las alternativas de secuenciación que tenemos, porque no solamente tenemos el DGS para ADN, sino también para RN, y también tenemos para los exomas, y esto es la innovación que existe en la actualidad en el diagnóstico. También el avance en la biopsia líquida ha permitido también obtener el diagnóstico de mutaciones puntuales o alteraciones genómicas sin necesidad de tener el tejido en diversas patologías. Sobre todo está probado en cáncer de pulmón, en cáncer de colon, que pues ha ayudado muchísimo con todos estos valores. Tenemos plataformas genéticas que también son llamadas multiplataformas comprensivas, que no solamente te hacen NGS, sino que lo complementan con el fenotipo, para conocer un poco el fenotipo a través de la inmunistoquímica, una inmunistoquímica mucho más completa que la inmunistoquímica local o básica, porque incluye también bastantes anticuerpos en relación a la inmunoterapia. Igualmente, el FISH, que son técnicas que complementan estas plataformas para conocer las diversas fusiones y alteraciones cromosómicas y proteómicas. Entonces, todas estas multiplataformas pues, nos dan una información importantísima del estado actual tumoral del paciente. Y eso nos permitiría a nosotros ser más precisos en ofrecerle al paciente una terapia personalizada que tenga menos efectos secundarios y que sea altamente efectiva. Y es lo que ha venido en la revolución de la oncología en la actualidad. También existen muchísimas pruebas. Una de esas es el Infinium. El Infinium es una prueba que permite identificar polimorfismo a través de simples nucleótidos. Lo que permite, pues, tener un mapa genético del paciente y tiene un valor predictivo. Y eso es uno de los avances también importantísimos en la oncología molecular, que ha permitido, pues, tener un mayor, ya en una fase inicial, quién puede tener predicción ante desarrollar un tumor. Claro, necesitan mayor validación, pero ya es lo que viene, es lo que está.
Y entonces esto es bastante apasionante poder hablar de todo lo revolucionario que viene en el diagnóstico molecular. Y así, de la mano del diagnóstico, también todas las terapias moleculares que hay en la actualidad. Fantástico, gracias, doctor. Muy, muy, muy claro todo. Eh, Doctora, ¿qué son, de repente en palabras muy sencillas, qué son los biomarcadores y cuál es su uso en la oncología? Los biomarcadores son sustancias que nos indican un estado biológico, ¿verdad? Y su utilidad es poder buscar un antígeno para que vaya dirigida a la terapia. O también podemos obtener cómo hacerle secuencia al tratamiento, si hay respuesta o no con los biomarcadores. Lo importante es que podemos hacer test donde podamos ver detección, donde podamos ver diagnóstico y donde podemos hacer un seguimiento a tratamiento. Y nos va a dar mejor referencia. Es como obtener, como está hablando el doctor Oblitas, ellos nos van a ayudar a tener como una orientación o un mapa genético donde podamos utilizar nosotros estas herramientas para dirigir la terapia, tanto terapia dirigida o como la estimulación de la inmunoterapia, que hoy en día es muy importante en el tratamiento contra el cáncer. Fantástico, muy claro. Entonces, los nuevos avances en inmunoterapia, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en la oncología moderna. Doctor George, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse también y la oncología no escapa de esto. Como lo comenté en la introducción, impresionante el advenimiento de todas estas técnicas de innovación que son aplicables en esta ciencia, ¿no? Yo estuve recientemente en un evento en Centroamérica donde me tocó pues hablar como oncólogo invitado a hablar sobre la innovación y tecnología de la oncología a diversos especialistas de dermatología, de gastroenterología, de inmunología, y yo digo que voy a hablar un oncólogo con estos especialistas, ¿no? Y era hablar claramente sobre la innovación. Creo que es una rama de la medicina que ha venido con muchísima fuerza todo este tema de cambios, de tratar de ver el cáncer ya como no una enfermedad mortal como se venía estigmatizando, sino ahora como una enfermedad crónica. Y por eso se han probado diversos anticuerpos, hay aprobaciones de la FDA, las guías van cambiando continuamente, son bastante dinámicas, cuando muchísimos años, en los 80, eso eran bien estáticas, ¿no? Nos decían que ustedes llevan una receta de cocina porque ponen claramente a todos los pacientes en el mismo tratamiento, pero ya en la actualidad es bastante dinámico porque van cambiando, van a aprobaciones novedosas, incluso ya hay aprobaciones con estudios fase 2, que normalmente eso no ocurría porque anteriormente se necesitaban tener validaciones con estudios fase 3 y venía todo ese análisis, ¿no? Entonces ya se ha ejemplificado la oncología como una ciencia innovadora y, bueno, las otras especialidades quisieran pues conocer un poco más sobre estos cambios para aplicarlos ahí. Y por supuesto, fue bastante apasionante poder hablar e interactuar con diversos colegas sobre todos estos cambios, ¿no? Sobre la secuencia. Y yo creo que la base genética es importante en todas las especialidades. Claro. Los genes hablan y hablan muchísimo, entonces hay que saber conocerlos. Hay genes que se expresan para unas alteraciones o enfermedades que ya vienen predestinadas, unas benignas, otras malignas, y como nosotros como oncólogos nos toca hablar sobre la parte maligna, pues la identificación de estos genes, como lo dijo la doctora Elise, o biomarcadores, nos va a permitir dar una terapia personalizada, que es lo que se está hablando en la actualidad. Claro, claro. Me imagino que es difícil, ¿no? Porque es una de esas ramas que veo que hay tantos avances. O me imagino ustedes tienen que ir a la par, ¿no? De todos estos avances y también un poco ver cuál es el acceso, ¿no? A ellos en Perú y en Latinoamérica, que eso es, una cosa es que hayan los avances y otra cosa es que estén Es la disponibles accesibilidad y que quien tiene acceso a ellos, ¿no? También. y la sostenibilidad también. Entonces creo que este esfuerzo que nosotros estamos haciendo de educación médica continua, de mantener la academia y la invitación que tú haces a través de la Core Médica, le ayuda muchísimo para sensibilizar a nuestros colegas, para sensibilizar a nuestros pacientes, el alcance es importante, y que también los entes gubernamentales también puedan sensibilizarse ante la oncología, no decir que no vamos a invertir en la oncología porque los pacientes se mueren, no, los
pacientes cada día se están muriendo menos porque hay terapia personalizada. Ya la supervivencia global de un paciente en los años 80 no es la misma en la actualidad cuando Claro, son terapias dirigidas. claro, Y eso está claro. claramente hablado, ¿no? Y entonces hay que ir cambiando ese chip. Y bueno, estamos nosotros para eso, ¿no? Los que nos gusta Claro, ¿no? Y educar, todos, que nos... todos estamos, George, para eso y sabemos que es una tarea difícil Sí, el ir viendo progresos, pero mira, en todos los años que yo, por ejemplo, he estado involucrada en ver, ¿no? Desde afuera, obviamente yo no soy médico, pero sí, sí se ven los avances, se ven cómo las incidencias empiezan a bajar, o sea, vas hablando con médicos de diferentes países en Latinoamérica y empiezan a bajar muchas incidencias que antes estaban muy altas, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto en base a todos estos nuevos tratamientos y tecnologías que van estando disponibles. Doctora, Samantha, ya va Samantha, para completar la pregunta que me hiciste, porque me parece sí, apasionante hablar sobre este tema, y es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial en oncología tiene tres objetivos en la actualidad. Van a venir muchísimas indicaciones. Pero ¿cuáles son esos tres objetivos que es importante que lo sepamos y que la audiencia lo sepa? Primero, el análisis de imágenes. Recientes estudios han demostrado que la inteligencia artificial ayuda muchísimo en la identificación de lesiones premalignas y lesiones malignas, por características de forma, tamaño, presentación, ubicación. Entonces, esto es basado en una big data de diferentes alteraciones que se pueden encontrar y eso logró crear en el robot la posibilidad de ayudar al médico radiólogo en relación al diagnóstico y ver que estas lesiones que eran intermedias, que sí, pero no, pues con toda esta información que se ha llenado en la base de datos, puede ayudar para el análisis e interpretación de esas lesiones. Por lo menos en el cáncer de pulmón ayuda muchísimo en otro tipo de tumores. Entonces, esa es la primera indicación de la inteligencia artificial o donde tienen mayor fuerza. La segunda es en los modelos predictivos de respuesta. Como te digo, las multiplataformas genómicas son diferentes a la secuenciación sola de NGS. Nosotros como oncólogos tenemos acceso en la actualidad al Next Generation Sequencing, que es NGS, tanto el ADN como el ARN, pero las multiplataformas nos va a dar no solamente otras técnicas diagnósticas, sino que también nos va a permitir tener a través de la inteligencia artificial basada en una big data y análisis informático, saber primero identificar a través de los genes cuál es el primario en 21 tipos de genes, de 21 tipos de cáncer, disculpe. Es decir, analiza todos los genes que están y dice, mira, tiene una mayor probabilidad de que sea un tumor de tal estirpe, por solamente las alteraciones genéticas que están ahí ubicadas o claro. encontradas. Mm, El otro es, permite tener un modelo de respuesta a un tratamiento. Supongamos, en el cáncer de colon podemos iniciar oncólogos con oxaliplatino asociado a psicofluoracilo o irinotecan asociado a psicofluoracilo. Entonces, ¿cómo decidir cuál paciente va a ir mejor? Para eso existe esta inteligencia artificial y va a decir, mira, es mejor que empieces con irinotecan 5-FU o oxaliplatino 5-FU porque genéticamente va a tener mejor respuesta y menos toxicidad. Entonces ya tú tienes una herramienta que te va a permitir definir la primera línea que es más efectiva y adicionalmente menos tóxica. Y la otra indicación de la inteligencia artificial es para poder localizar nuevos biomarcadores. Si bien es cierto, ha tardado muchísimo saber cuáles son las vías están interconectadas, hay receptores, hay proteínas, entonces cuáles son en realidad las que generan un cáncer o generan una enfermedad oncológica. Entonces, esta inteligencia artificial con tanta base de datos de estudios clínicos, con ya. tanta base de datos a través de la secuenciación, ha permitido decir, no, mira, este es una mutación patogénica. Ujú. Ya el variante incierta cada día está disminuyendo porque ya se va a poder identificar a través de inteligencia artificial si juega un rol importante en la carcinogénesis. Fantástico, George, muy claro, muy detallado. Yo creo que es fantástico porque hay muchísimas personas que de repente se están preguntando todo este alcance, ¿no? Que explicas. Doctora, háblenos, vamos a cambiar un poquito el shift hacia farmacogenética, que es tu especialidad. Entonces, ¿qué papel desempeña la farmacogenética en la optimización de la terapia farmacológica para pacientes con cáncer y cómo se está integrando en la práctica clínica en Perú? Obviamente, en preciso, ya que ustedes están allí. Bueno, la farmacogenética
La farmacogenómica es muy importante, es una herramienta valiosa porque nos va a nosotros a ayudar a conseguir cuál sería el paciente que va a responder. Podemos optimizar el tratamiento oncológico, podemos personalizar el tratamiento y podemos darle calidad de vida al paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes responden igual a los medicamentos. Pueden tener la misma patología, las mismas características, pero cuando vamos responden distinto y esto tiene que ver mucho con la parte genética. Y podemos optimizarlo. Un ejemplo es cuando colocamos 5-furacilo en colon o en cualquier parte y el paciente no tiene la enzima, la pirimidina deshidrogenasa, que es la que degrada el 5-furacilo. El tumor tiene la capacidad, o hay gente que tiene la capacidad de producir más enzimas de lo normal, y entonces el 5-furacilo en este caso sería degradado rápidamente y no habría una acción terapéutica. Pero también puede haber ausencia de esa enzima, y al haber la ausencia no hay degradación del 5-furacilo y tendríamos toxicidad. Al nosotros buscar la presencia de esta enzima, esto es por farmacogenómica, podemos saber si ese paciente es candidato o no a utilizar cisplatino. Eso utilizando 5-furacilo, eso es optimizando la quimioterapia. Igualmente se puede utilizar con el cisplatino. ¿Por qué? Porque el cisplatino se une a la guanina 7 del ADN y la enzima ERCC1, que es un gen de reparación, corta en ese espacio y al cortar quitaría la acción del cisplatino. Si un paciente tiene presente este gen de reparación, el ERCC1, no deberíamos utilizar platino porque no va a hacer acción. Entonces también escojo mi paciente para tener mejor respuesta y menos toxicidad. Y muy importante por los biomarcadores, con la farmacogenómica. Lo que buscamos son biomarcadores para mandar terapias dirigidas. Donde haya un antígeno puede ir un anticuerpo, donde haya un biomarcador puede ir una terapia dirigida. También nos sirve para hacerle seguimiento a tratamientos, si van a predictivos, y esto nos va a dar calidad. La ganancia que va a tener el paciente va a ser de calidad de vida. ¿Por qué? Porque si damos un tratamiento que va a ser efectivo y eficaz, con menos toxicidad, ganas el paciente y vamos a tener mejores respuestas, como dijo el doctor, en sobrevida y en enfermedad libre de progresión por mucho tiempo. Entonces, sí, lo vamos a tener presente. Entonces, es muy importante, es una herramienta valiosa y es lo que se utiliza ahorita para buscar las terapias dirigidas o las terapias target. Fantástico. Y ustedes entonces trabajan de la mano desde la clínica donde están, trabajan de la mano con otros hospitales y otros centros oncológicos de Perú. Sí, bueno, nosotros como médicos especialistas en oncología molecular trabajamos de la mano de la industria farmacéutica en lo que es la educación médica continua. Tenemos acceso a todo lo que es la parte científica, las revistas científicas, académicas. Yo, bueno, trabajo para la empresa Caris Life Sciences en Estados Unidos, en Phoenix, y eso pues permite tener un networking, una red de trabajo interesante. Las instituciones públicas aquí en el Salud nos han invitado a sus centros hospitalarios, algunos del CIS también, donde nos hemos presentado, hemos hablado sobre todo este tema apasionante en la discusión de casos clínicos, en el manejo de pacientes y podemos asesorar a nuestros colegas acá y hemos hecho una especie de network con varios especialistas públicos y privados y esto pues ayuda para poder ofrecer al paciente pues una mejor alternativa terapéutica. Más personalizada. Y fíjate claro. tú lo importante es lo que recientemente salió una publicación en el British Journal Cancer, justamente que tú estás allá en Inglaterra, donde hablan sobre la importancia del análisis genómico en la actualidad y nombran dentro del protocolo de guía que antes que llegue el resultado al oncólogo médico debe ser manejado en una junta médica donde participe un patólogo molecular o un oncólogo molecular para poder identificar todas estas alteraciones y poder tomar una decisión mucho más precisa y de ayuda. Porque pues, es muchísima información para un oncólogo médico, todo esto que viene acá en Hola, entonces la idea es, o lo recomiendan, salió la primera publicación en esta revista de prestigio sobre la recomendación del asesoramiento genético y molecular al médico especialista
en relación al tratamiento del paciente. Y me parece fantástico que podemos trabajar de una forma multidisciplinaria en áreas que tal vez trabajamos muy distantes, como es la patología o con el cirujano, y en la actualidad pues esto nos une y sabemos que unidos somos más fuertes, somos más precisos, y yo Claro, creo que esto ayuda mucho porque el cáncer, todo lo que tenemos que ver en la guerra contra el cáncer o la lucha contra el cáncer, tenemos que trabajar de la mano, porque es una enfermedad bien, bien compleja, muy compleja, no claro. solamente para el paciente, sino también para la familia. Y aparte es costosa, el tema de diagnóstico no es barato, entonces ofrecer una alternativa terapéutica tiene que ver con incluso recursos hospitalarios, recursos clínicos, y debemos tratar de optimizar todo esto y lograr que nuestras autoridades gubernamentales en Latinoamérica completamente Claro, puedan ver ya otra visión del manejo del cáncer. Sé que es una inversión gigante tener un sí, secuenciador en nuestros centros hospitalarios, tener una multiplataforma genética, pero es hacia allá donde está claro, yendo la oncología de precisión. Entonces, fantástico. es importante eso, y el network es importante para poder ayudar al paciente, porque al final todo esto se hace para ayudar al paciente y hacer más tolerable esta lucha que tiene día a día Totalmente, contra. totalmente. Samantha, y cómo lo hacemos en Perú, lo que hacemos nosotros, Mm, tratar de dar toda la información necesaria, incentivando a que hagan biomarcación, que se mm, trate la enfermedad como debe ser, como se está haciendo en cualquier parte del mundo. mm, Aparte, nosotros interpretamos algunas plataformas, muchos médicos oncólogos hacen plataformas y tienen algunas dudas, y ellos se ponen en contacto con el doctor Yorobrita y con mi persona. Nos reunimos, discutimos y damos nuestra sugerencia a ellos como oncólogos. Ellos toman la decisión por ser el médico, pero esa mm. parte también la estamos aplicando. Y Ya, toda la educación continua que colaboramos acá. En nuestro centro tratamos de hacer biomarcación a todos nuestros pacientes para, Metastásico. metastásico, para dar la mejor respuesta al tratamiento. fantástico, fantástico. ¿Y cuáles son entonces los desafíos más importantes que enfrenta el campo de la oncología molecular en América Latina y cómo se está abordando? Mira, creo que lo más difícil en nuestro continente, ¿no? En América, Ujú, es el acceso. El acceso. El acceso no es fácil, ¿no? Eso va desde los Estados Unidos hasta Argentina, ¿no? O sea, claro, de punta a punta. Incluyen países unos más ricos, unos más pobres, los intermedios, pero el acceso claro, es bien complicado. ¿Por qué? Porque estas técnicas diagnósticas no son económicas. No, el acceso no es el más asequible, el acceso no es el más bueno o más diligente, porque estamos hablando de pruebas genéticas que tienen un costo importante. claro. Y no todos los hospitales cuentan con los secuenciadores o las plataformas genómicas. Entonces, esa es la mayor limitante que tenemos. La otra limitante es que tenemos que estar en una educación médica continua. Nosotros los especialistas que trabajamos con cáncer tenemos que estar de la mano del libro de genética, de la mano del libro de farmacología, de inmunología. ¿Por qué? Porque esto nos cayó así como una ola de Claro. información desde el 2015 que salieron todos los nuevos inmunoterapia en inmunología. Ahora estamos hablando de anticuerpos biespecíficos, de TCARs, de CRISPR-Cas9. O sea, tenemos que conocer toda esta información porque ya lo tenemos, ya están llegando cada día más los tratamientos a nuestros países, y que tenemos que sí o sí estar en la actualización de toda esta información médica y académica. Y yo invito a nuestra comunidad, a la comunidad de la Corte, sumar esfuerzos y aportar su granito de arena en difundir que existe alternativas terapéuticas y alternativas diagnósticas para nuestros pacientes con cáncer, que no todo es quimioterapia como en el pasado, que claro, hay tratamientos y protocolos que hay que continuar porque hay que ver el paciente que tiene intención curativa, y en los pacientes metastásicos que es netamente ya un tratamiento Mm, más paliativo, un tratamiento de cronificación de enfermedad, y saber optimizar las pruebas, porque todas estas pruebas tampoco son para todo el mundo. O sea, hay claro, que saber cuál es el escenario en el cual el paciente amerita realizarse una plataforma genómica, una secuenciación, qué tipo de tumor está indicado.
¿verdad? ¿Qué queremos esperar? ¿Por qué la mandamos a hacer? Porque también el resultado no sabemos lo que pueda llegar y creemos una expectativa en el paciente que tal vez no sea la mejor. Entonces, Claro, sabemos nosotros que tenemos que optimizar también el uso de estas pruebas y qué queremos nosotros, un valor pronóstico, un valor predictivo y qué opciones les podemos ofrecer a nuestros pacientes, porque si vemos que no hay opciones, pues hacer la prueba no sería la optimización ideal, ¿no? Sino que saber que hay escenarios claros como el cáncer de pulmón, donde es mandatorio hacer secuenciación masiva por todas las expresiones genéticas que están en el adenocarcinoma, y así sucesivamente melanoma, cáncer de colon, y van sumándose muchos más tipos de tumores porque se está tratando en todas las áreas de la oncología optimizar estos tratamientos, optimizar esta terapia personalizada claro. para ayudar al paciente. Entonces, creo que la información se debe difundir, tenemos que fomentar esto, la academia, hacer las cosas La correctas academia es, ya, para obtener sí, un mejor networking y apoyarnos entre todos nosotros como especialistas en claro, el cáncer y luchando. No importa dónde estemos, si estamos en Brasil, si estamos en Colombia, Venezuela, en Perú, porque unidos somos más fuertes contra esta lucha y podemos lograr muchas cosas y el paciente es escuchado. Hay que hablarle a los pacientes, hay que decirles las cosas, lo que tiene y claro. solamente con una buena información el paciente le cambias la vida, le cambias la forma de enfrentar esta enfermedad. Entonces, el Claro. paciente tiene derecho a una salud y a una muy buena información sobre su estado de salud. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y pienso que después de la pandemia, vamos a decir, durante la pandemia, nos enfocamos todos en estas actividades académicas virtuales y luego de la pandemia todo el mundo estaba bastante desesperado por el tema presencial, que obviamente entendemos es fantástico, pero yo soy muy embajadora, vamos a decir, del tema virtual. Pienso que es mucho más accesible, abarca todo el territorio, ¿ok? Y pues exactamente expone todas estas realidades a todos los países, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner esfuerzo también en seguir haciendo estas actividades virtuales un poco más continuas, ¿no? No una vez al año, sino porque una vez al año de repente a veces no tiene tanto impacto, ¿no? Como, como algo un poco más continuo y en eso nos estamos enfocando. Entonces, eh, creo que hemos hablado un poco ya de todo, así ya un poco para cerrar y de repente la opinión de ambos, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para el futuro de la oncología molecular en América Latina, en Perú? ¿Y cómo esperan ustedes contribuir a ese avance? Bueno, la expectativa, no sé, Lidia, yo creo que la expectativa la tenemos todos, ¿no? Sí, Que el claro. paciente viva más y Que viva mejor. mejor, que podamos planificar enfermedades, que se le puedan hacer sus plataformas moleculares a todo paciente que lo amerite, tanto en Claro, enfermedades clásicas o pacientes que no responden al tratamiento en primera línea, que es la indicación en distintas, porque como vemos las patologías, mayormente se buscan biomarcadores para hacer o realizar terapias dirigidas. También están las innovadoras que son como la despertar al sistema inmunológico, que es muy importante. Se ha comprobado que un 30% de los pacientes tienen el sistema inmunológico dormido y ya hay terapias para ello y hay distintos tratamientos para sí, esto. Está es decir, aprobado la ChipCAR, que tiene que ver mucho y ha dado unos muy buenos resultados, igual que son transferencias de los linfocitos T. También los resultados son muy alentadores. Como describió el doctor, el problema también con estos tratamientos, lo más fuerte o la toxicidad mayor es la toxicidad económica, porque el costo de estos tratamientos es muy alto. Entonces debemos ver la manera como poder que sea accesible a los claro, pacientes que lo necesiten, claro, escogiéndolos a ellos, utilizando todos los métodos de diagnósticos necesarios y poder aplicar la terapia, porque no hago nada con tener el diagnóstico si no lo puedo tratar. Entonces, yo creo que es claro, más frustrante todavía para ese paciente, que no se pueda tratar, pero nosotros lo que hacemos es nuestra colaboración, aplicarlo día a día hasta donde podamos llegar, educarnos, estar al día a día, estudiar
y ver que, bueno, que no es, por ejemplo, vamos alejándonos de la quimioterapia cada vez más, porque estamos buscando terapias personalizadas, a pesar que solo hay más o menos alrededor de un 30% de la terapia dirigida y la inmunoterapia, pero se optimiza la utilización de la quimioterapia también. Entonces, y también estamos viendo que en esta nueva era vienen los nuevos fármacos como los anticuerpos monoclonales que vienen en terapia de misil, que tiene un anticuerpo monoclonal que va dirigido a un antígeno, entra en la célula y suelta la quimioterapia, hace mayor efectividad. Ya. Estos anticuerpos de misil traían quimioterapia que no se pueden utilizar en humanos porque es por la toxicidad, sin embargo, estas pequeñas cantidades lo pueden hacer y son muy efectivas, o quimioterapia que son efectivas, pero que los medicamentos como tal, como el Govitecan, que es más potente que el SN38 que produce irinotecan solo, y llega a la célula y puede hacer su acción y los resultados son muy favorables. Entonces, ¿qué es lo más importante que podemos hacer en este momento? Nosotros seguirnos formando y tratando de que nuestros pacientes reciban el mejor tratamiento para tener más efectividad y menos toxicidad. Exactamente, exactamente. Bueno, complementando lo que dice la doctora Liz, es fascinante todo el arsenal, no solamente en diagnóstico, sino también en tratamiento de lo que está en la oncología médica y molecular. Creo que el compromiso en nuestro país y en Latinoamérica es nosotros desde el punto de vista continuar con la educación médica continua, estudiar, analizar un poco el tema, saber que que el cáncer es una enfermedad genética, es multifactorial, pero tiene un basamento genético que tenemos que saber optimizar qué tratamientos, qué secuenciación de tratamientos hay. Existen nuevos conceptos que es demorar un poco la quimioterapia en pacientes que tienen mutaciones, optimizar el uso de la inmunoterapia, en qué pacientes debe ir acompañada de quimioterapia o en qué pacientes debe ir como monoterapia. ¿Cuáles son los resultados de estos estudios en supervivencia global? Que sean contundentes, que sean aplicables, trabajar de la mano de las guías nacionales, crear las guías nacionales. Siempre hay cambios constantes en esto, por lo tanto, hacer los consensos por país sería algo fascinante, trabajar juntos y saber que el cáncer no podemos manejarlo solamente los oncólogos médicos, sino también existen otras especialidades como es la radioterapia, la cirugía oncológica, que nos van a ayudar a manejar mejor esta enfermedad, porque es multifactorial y necesitamos manejarlo desde un punto de vista multidisciplinario para optimizar los tratamientos. Entonces hay que hacer, y creo que lo importante de todo esto, aparte de la educación médica continua, es hacer grupos de trabajo nacionales e internacionales. Si el paciente salió con una mutación, tratar de hablar con sus colegas que tengan acceso para estudios clínicos, que tengan acceso para uso compasivo fuera y poder ayudar al paciente. Recientemente tuvimos un caso de una paciente en Bolivia que la doctora le solicita la plataforma genética multicomprensiva y sale que tiene un NTRK. Y el paciente el contexto del paciente era que no respondía a la quimio, no respondía a la cirugía, un cáncer de parótida que bien agresivo. Y bueno, el paciente con esta mutación se logró hablar con los colegas argentinos de nuestra farmacéutica y pudieron ofrecerle el tratamiento dirigido. Pues la respuesta ya al mes era impresionante. Actualmente la está en respuesta completa. Y tal vez esto no hubiera pasado si no tuviéramos estos grupos de trabajo que tenemos los colegas, pues, tratar de ver, mira, dónde está la droga, cómo podemos utilizarla. Entonces, es un poquito de compromiso también de parte de nosotros como especialistas y poder trabajar en conjunto, porque para eso está el networking y creo que eso es lo que va a ser bastante contundente y desafío en nuestra región, apoyarnos con todo este tema de arsenal terapéutico, el acceso a esto, formarnos, pasar también a hacer pasantías en hospitales que tienen experiencia en este tipo de manejo, y creo que todo suma. Y todo lo que suma es... Todo es positivo, y como dices tú, y como dicen ambos, siempre es positivo directamente hacia el paciente, ¿no? Hacia su bienestar y su sobrevivencia. Así que bueno, con esto, muchísimas gracias a ambos. Es un placer haberlos tenido y haber aprendido de personas tan altamente expertas como son ustedes.
Y bueno, de la audiencia, si hay alguna pregunta o quieren estar en contacto con los doctores, por favor dejen un mensaje y los ponemos en contacto. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Gracias a Samantha, ustedes, gracias por la gracias. invitación. A la orden siempre, gracias. Ok. Chao, chao.